Hoy, en Pintó el Arte, nos visita Silvia Gurfein. Con los chicos del grado, la invitamos a nuestra escuela para ver su obra y aprender cómo crear una pintura. Qué bueno verlos. Yo soy Silvia. Silvia trabaja todos los días en su taller. Para hacer cuadros tan coloridos, ella se inspira en la música, en los sonidos y en las pinturas de otros artistas. Sus cuadros están llenos de diferentes formas geométricas que a veces parecen moverse. El estilo que más le gusta pintar es el abstracto. Lo que les traje son unas carpetas donde hay algunos catálogos, pueden mirar. Cuando vimos sus pinturas, entendimos que solamente con líneas y colores se pueden expresar un montón de sensaciones. Ya, estos son colores claros. ¿Qué tal? Sí, creo que sí. Esto parece un árbol. O un corazón. Mira, parece una estrella. ¿Te acuerdas que estábamos haciendo esto con Natalia otro día? Entonces, a mí me gusta mucho pintar como si estuviera componiendo una música, pero estoy pintando. ¿Ustedes pensaron alguna vez que uno los ojos los puede cerrar, se puede dejar de ver, pero el oído no se puede cerrar? Entonces, cuando uno está pintando, está concentrado en la pintura, pero también está escuchando. Y puede estar escuchando una música, puede estar escuchando la radio, puede estar escuchando unas voces a lo lejos. Entonces, cuando yo pinto, me gusta que todo esto se mezcle en mi cabeza. Silvia nos ayudó a observar. Llegó el momento de poner manos a la obra. ¿Se van imaginando algún color, por ejemplo? ¿Qué color podrían tener las trompetas? ¡Bum, bum! O los tambores. Traten de imaginarlo. Y no tienen que coincidir. Cada uno puede escuchar algo diferente y puede imaginar algo diferente. Eso también es muy importante. Es lo que cada uno de ustedes imagina. Colores aparecen, qué formas, si hay formas redondas, si hay formas más cuadradas, si hay formas más livianas, otras formas más pesadas. Cuando ibas escuchando la música te ibas imaginando y después empezaste a pintarle. ¿Ibas recordando la música o ya no? Sí. ¿Se te ocurre? Cuando apagaron la música y explotó algo. Ah, eso te hizo pensar en ese movimiento. Por ejemplo, a mí me gusta mucho una cosa que hiciste, que es que usaste muchos colores suaves, con mucha variedad de colores suaves. ¿Ves? Hay como unas rosas. Que es como un bellecito. Me gusta que estén los azules por acá, los amarillos por acá. Después de un rato, la hoja en blanco se transformó por completo. Todos teníamos nuestras obras terminadas, casi listas para que el resto del grado las viera. El rojo sería la trompeta. Ya puso la música, me empecé a imaginar esto.
al principio las niñas iban a hacer la figura del saxo. Sí, por hacerlo, no sé, más raro. Hoy pintó el arte con Silvia Gurfein. Y aprendimos que para pintar también está bueno saber escuchar.